Ya, ¿se observa la pantalla? Sí, Miss, gracias. Ya, ok. Ya, es el ejercicio 9. Nos dice, en la figura, L es el eje focal de la elipse de centro D. El eje Y es el eje focal de la parábola de ecuación 8y igual a x al cuadrado y de foco F. Si S, D y X y Q son colineales y DM es igual a 1 metro, ahí es la suma de las abscisas de los puntos S y Q. Entonces vamos a colocar aquí la solución. Entonces tenemos la gráfica del enunciado y en esta gráfica nos dicen que la recta L nos representa el eje focal de la elipse. Y esa elipse tiene como centro el punto D, ¿no? Luego nos dicen por dato que el eje Y es el eje focal de esta parábola. Aquí le estamos dando forma. La ecuación de la parábola es x al cuadrado igual a 8y. Y ese foco, este punto F, nos representa el foco. Además, nos dicen que la longitud de M. Entonces, esta longitud de M resulta siendo igual a 1 metro. Entonces, preguntan, ¿hay las abscisas de los puntos S y Q? Entonces, como nos dan la ecuación de la parábola, nosotros podemos hallar, a partir de esta ecuación, podemos hallar las coordenadas del vértice y nuestro parámetro P, ¿no? Entonces, a partir de esta ecuación, esa parábola tiene como vértice. ¿Quién acompaña a X? 0, ¿no es cierto? Entonces, abscisa 0. ¿Y quién acompaña a Y? 0. Entonces, el vértice es el origen de coordenadas, el 0,0. Y 4P. El parámetro 4P es el coeficiente del término lineal. Como el término lineal viene a ser Y, el coeficiente es 8. Entonces, 4P va a resultar igual a 8. Entonces, necesariamente, el valor de P es igual a 2. Entonces, a partir de esta ecuación, nosotros ya conocemos las coordenadas del vértice, que es el origen de coordenadas, el 0,0, y el parámetro P. Pero la distancia del vértice al foco, toda esta longitud va a resultar igual a 2. Como nosotros queremos hallar las coordenadas del punto S, este punto S no lo conocemos, ¿no? Entonces, como no conocemos sus coordenadas, estamos colocando que sea X1 y Y1. De la misma forma, para este punto Q vamos a colocar que sea de coordenadas X2, Y2. Entonces, nos estarían preguntando por X1 más X2. Entonces lo que tenemos que hallar viene a ser justamente x1 más x2. Para poder hallar esa suma, entonces, a partir justamente de la ecuación, estamos encontrando nuestro parámetro P y ese parámetro P resulta igual a 2. Entonces, como ya conocemos el parámetro P, esta longitud necesariamente va a resultar siendo igual a 2. La distancia del vértice de la parábola al foco siempre es el parámetro P que resulta igual a 2. Luego, esta longitud, como este punto F viene a ser foco y este ángulo en el foco es de 90 grados. Como este angulito de verde resultó siendo de 90 grados
ese punto es foco y el punto M pertenece a la elipse, quiere decir que este segmento FM es parte del lado recto. Entonces, necesariamente, esa longitud va a ser igual a 2P. Recordemos, ¿no? Siempre en una parábola tenemos aquí nuestro lado recto. Entonces, el lado recto de extremos L y R. Entonces, debe contener al foco. Es perpendicular a nuestro eje focal. Es el eje focal, este ángulo es de 90 grados. Siempre el lado recto viene a ser una recta perpendicular a nuestro eje focal y ese punto de intersección nos representa el foco. Es el foco. Entonces la longitud del lado recto es 4P, pero como el eje focal es un eje de simetría, vale 2P y también resulta igual a 2P. Entonces, con esa misma idea, estamos afirmando que la longitud FM, desde el punto F hasta el punto M, va a ser igual a 2P, y 2P sería 2 por 2, 4. Y también se observa como esta longitud de M es igual a 1, entonces la longitud FD, desde el punto F hasta el punto D, va a resultar la diferencia 4 menos 1. Esta longitud es 4. 4 menos 1 resultó siendo igual a 3. Entonces, del gráfico ya podemos hallar las coordenadas del centro de la elipse. Este punto D es centro de la elipse y va a ser de coordenadas. Avanzamos a derecha 3 unidades y subimos 2. Entonces, este punto D va a resultar siendo, avanzamos a derecha 3 y subimos 2 unidades. Entonces, ya conocemos el punto D que viene a ser centro de la elipse. Y ese segmento CQ, entonces, se observa para el segmento SQ. SQ viene a ser una cuerda, ¿no? Es como una cuerda que une esos dos puntos en la elipse, pero esa cuerda pasa por el centro de la elipse, que es el punto D. Entonces, necesariamente, ese punto D va a ser punto medio. Entonces, lo que se observa es lo siguiente, ¿no? Aquí nosotros tenemos nuestra elipse. Tenemos nuestra elipse y aquí vamos a trazar. Trazamos el segmento SQ. Este es el punto S, este es el punto Q. Entonces, como esa cuerda pasa por el centro de la elipse, como pasa por el centro de la elipse, que es el punto D, entonces ese punto D resultó siendo centro. Como es centro de nuestra elipse, punto medio. Entonces, quiere decir que la longitud SD, esta longitud SD resulta igual a la longitud de Q. Entonces, el punto D es punto medio de la cuerda SQ. Entonces se cumple que ese punto de coordenadas 3,2 es punto medio. Entonces, si ese punto D es punto medio de toda la cuerda, entonces se cumple que la abscisa del centro es la semisuma de ambas abscisas. Entonces, la abscisa del centro es el punto 3. Entonces, este punto 3 va a resultar siendo la semisuma de ambas abscisas. Tenemos aquí esta primera abscisa, x1, la segunda abscisa, x2. Entonces, sumamos x1 más x2 sobre 2, viene a ser igual a 3. 2 pasa a multiplicar y la suma x1 más x2 va a resultar igual a 6. Entonces, ya tenemos que esa suma resulta igual a 6. Sería entonces el ejercicio 9.
¿Está claro entonces, Ligia? Sí, Miss, todo claro. Gracias. Sí, Miss, gracias. Ok. Ya, a ver, toma la captura para hacer el siguiente. Sí, lo resolví al tiempo. Gracias. Ya, ok. Este de aquí es el ejercicio número 10. Dice, el arco de la entrada de un túnel tiene forma semi-elíptica, con un ancho en la base de 6 metros y una altura máxima de 5 metros. Si un camión de 4 metros de altura desea pasar por el túnel, halle el máximo valor entero de ancho que puede tener el camión. Entonces colocamos aquí la solución y aquí justamente estamos dibujando. Nos dice que el arco de la entrada de un túnel tiene forma semi-elíptica, con un ancho en la base de 6 metros. Entonces, el ancho de la base resulta igual a 6 metros y una altura máxima. La altura máxima resulta igual a 5 metros. Luego nos dice si un camión de 4 metros de altura. Entonces, digamos que tenemos aquí justamente la altura del camión resulta igual a 4 metros. Me dice que esa alturita desea, el camión, ¿no? El camión desea pasar por el túnel, entonces hay el máximo valor entero de ancho que puede tener el camión. Entonces, conociendo el ancho digamos, de la entrada del túnel, que es 6, y la altura que es 5, podemos hallar las coordenadas de ese vértice. Entonces, como nos están preguntando por ese ancho, en ese tipo de ejercicios, siempre que digamos, sean ejercicios contextualizados, tanto para parábola como para elipse, la idea es seguir algunos pasos. El primer paso es la ubicación del plano cartesiano. ¿Dónde se ubica ese plano? Cuando se trabaja con parábolas, digamos que si esa parábola se abre hacia arriba, el plano se debe ubicar en el punto más bajo de la parábola. Si la parábola se abre hacia abajo y tiene una base, por ejemplo, si nos dicen que se trata de una puerta en forma parabólica o se lanza un cohete, digamos, y describe la trayectoria en forma de parábola, entonces tenemos una base que viene a ser el piso. Entonces, ese plano cartesiano debemos trazarlo en el punto medio de esa base nada más, ¿ya? Y digamos, ese es el primer paso. El segundo paso es hallar la ecuación de ese lugar geométrico. El tercer paso es colocar nuestra incógnita, lo que nosotros queremos hallar en un punto de ese lugar geométrico. Y el último paso es que todo punto que pertenece a una recta, a una circunferencia, a una parábola, a una elipse, debe satisfacer su ecuación. Se reemplazamos en la ecuación y de ahí sale nuestra incógnita. Son los 4 pasos. Y lo mismo funciona en elipse. Entonces, aquí nos dice que se trata de la entrada de un túnel en forma semielíptica. El primer paso es la ubicación del plano cartesiano. Entonces, es claro observar que nos dicen que el ancho es 6 metros. Entonces, en ese punto medio de esa base vamos a trazar nuestro plano cartesiano.
eje X y el eje Y. El eje Y es como un eje de simetría, entonces necesariamente esta longitud resulta igual a toda esta otra longitud. Como todo es 6, entonces, ¿qué le corresponde? Vale 3 y también resulta igual a 3. Esa semielipse tiene una altura de 5, entonces podemos hallar las coordenadas de este punto. Entonces, ese punto, ¿qué coordenadas tendrá? Vendrá a ser 0,5, ¿no? Entonces, como el eje Y está a la altura del 0,0, este punto V está a la misma altura que el 0,0, abscisa 0 y ordenada 5. Entonces, es claro observar que esta longitud resulta 3, esta otra longitud resulta igual a 3. Entonces, para esa semielipse, nosotros ya conocemos la constante A y la constante B. En realidad, este segmento, todo este segmento OV, este segmento de amarillo viene a ser nuestro semieje, ¿no? No se nota. Toda esta parte. Toda esta parte de amarillo viene a ser nuestro semieje mayor. Semieje, o sea, toda esa parte es la constante A. Entonces, del gráfico, A resulta igual a 5. ¿Y quién viene a ser B? B necesariamente es esta longitud. 2B es igual a 6, entonces el valor de B va a resultar siendo igual a 3. Y además conocemos las coordenadas del centro. Ese centro viene a ser el punto O. El centro es el origen de coordenadas que viene a ser el 0,0. Entonces, la ecuación de nuestra semielipse es como la ecuación de la elipse completa. Va a ser de la forma X menos la abscisa del centro elevado al cuadrado más Y menos la ordenada del centro elevado al cuadrado. Y siempre es igual a 1. Ahora colocamos denominador, denominador. Como esa elipse es de forma vertical, ¿no? La semielipse es de forma vertical. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque toda esta longitud, que vendría a ser 2B, vale 6, y 2A sería 10. Entonces, ese 10 está ubicado en el eje Y. Entonces, la elipse es de forma vertical. Entonces, esta constante, la constante A siempre es mayor. Constante A, constante B. Esa constante que es A, el mayor, acompaña a Y. Entonces, debajo de Y colocamos el valor de A, que resultó siendo igual a 5. Es 5 elevado al cuadrado y debajo de X colocamos la otra constante 3 elevado al cuadrado. Entonces la ecuación de la elipse se reduce a X al cuadrado sobre 9 más Y cuadrado sobre 25 igual a 1. Entonces ya hemos encontrado, o sea, hemos ubicado el plano cartesiano, hemos encontrado la ecuación de ese lugar geométrico. El tercer paso es colocar nuestra incógnita en un punto de esa semielipse. Entonces, el camión nos dice, tiene una altura de 4 metros. Entonces, la altura del camión desde este punto más alto hacia la base, esa alturita, resultó siendo 4 metros. Y nos preguntan por el ancho, ¿no? Entonces, vamos a colocar que ese ancho viene a ser todo este segmento. Todo este segmento de rojo viene a ser el ancho, ¿no? Entonces, como el eje Y es un eje de simetría, necesariamente colocamos vale rayita y también resultó siendo 2 rayitas y 2 rayitas. Entonces podemos hallar las coordenadas del punto P. Si colocamos a 2 rayitas como el valor de A, vale A y también resulta siendo A. Ese punto P, ¿qué coordenadas tiene? Desde el 0,0 a derecha a unidades y subimos 4. Entonces, ese punto P es de coordenadas A, 4.
¿Y ese punto a dónde pertenece? Pertenece a la elipse. Si pertenece a la elipse, debe satisfacer esta ecuación. ¿Qué quiere decir la palabra satisfacer? Que ese punto P, que es de coordenadas A,4, debemos hacer el cambio. En la ecuación aparece X, colocamos la abscisa del punto que es A. En la ecuación aparece Y, colocamos la ordenada que es 4. Nos quedaría A cuadrado sobre 9 más 4 al cuadrado sobre 5 al cuadrado que es 25 igual a 1. Entonces de aquí hacemos las cuentas, operamos y el valor de A es 1,8. Pero a nosotros nos están preguntando por el valor de 2A. Nos preguntan, halle el máximo valor entero de ancho que puede tener el camión. Entonces, lo máximo que puede tener es 3,6. Pero como 2A, como nos preguntan por el máximo valor, entonces los valores que tomaría ese ancho, ¿no? Entonces aquí vamos a colocar. Entonces los valores que toma el ancho. El ancho del camión, valores enteros. Enteros puede resultar siendo 1 metro. Es 1 metro, puede ser 2 metros, puede ser 3 metros. Pero no puede ser 4, porque toda esa longitud 2A va a resultar siendo igual a 3,6. Entonces, el máximo valor que puede tomar necesariamente va a ser igual a 3 metros. La respuesta viene a ser la alternativa B. Entonces, son los 4 pasos que siempre se debe aplicar en este tipo de ejercicios, tanto para parábola como para elipse. Siempre es la ubicación del plano cartesiano. El segundo paso es hallar la ecuación de ese lugar geométrico. El tercer paso es colocar nuestra incógnita en un punto de la gráfica y por último reemplazar ese punto en la ecuación que nosotros hemos hallado, ¿no? Que hemos encontrado. ¿Serían los 2 ejercicios que me comentaste? Sí, mis, gracias, entendí todo, muchas gracias. Ya, ¿no tienes otra pregunta? No, de ahí todo claro. Gracias. Ya, ok.
Vamos a ver el ejercicio 2 de los propuestos. Nos dice, en la figura se muestra un puente colgante donde MN representa la plataforma, el cable principal que une los puntos A y B tienen forma parabólica y sujeta a la plataforma mediante los tensores verticales. Si el punto de la parábola más cerca al puente se encuentra a 4 metros, halla la longitud del tensor PQ. Nos preguntan por esta longitud. Nos están preguntando por la longitud PQ. Entonces nos preguntan por la longitud PQ. Para poder encontrar esa longitud PQ, entonces nos dicen que MN nos representa la plataforma y el cable principal que une los puntos A y B tiene la forma parabólica. Y el punto más, digamos, más cerca, el punto de la parábola más cerca al puente se encuentra a 4 metros. Entonces, el punto este de aquí, este es el punto que se encuentra más cerca a la plataforma. Y esa longitud resultó igual a 4 metros. Entonces, en este tipo de ejercicios, siempre debemos realizar como primer paso la ubicación del plano cartesiano para poder hallar las coordenadas del vértice y encontrar la ecuación de esa parábola. Entonces, nosotros vamos a trazar. Entonces, en ese punto, ¿no? Digamos como ahora se trata de un puente colgante y tenemos que la plataforma está representada por ese segmento MN, entonces nos conviene trazar en este punto. En este punto de aquí, trazar nuestro plano cartesiano y ubicar el origen de coordenadas en ese punto. Entonces nosotros trazamos nuestro eje X. Trazamos nuestro eje X, luego trazamos nuestro eje Y. Entonces tenemos el eje X, tenemos el eje Y. Este punto nos representa el origen de coordenadas. Ese punto es el origen de coordenadas que va a resultar siendo el 0,0. Luego podemos hallar las coordenadas del vértice. Entonces este punto viene a ser el vértice y tiene como coordenadas abscisa 0 y subimos 4 unidades. Pero para poder hallar la ecuación de una parábola se necesitan 2 elementos. Entonces aquí vamos a colocar. Para poder hallar la ecuación de la parábola se necesita conocer las coordenadas del vértice y nuestro parámetro P. Podemos encontrar las coordenadas del vértice, resulta siendo 0,4. Entonces es el punto V 0,4. Y ese parámetro P, para poder encontrar el parámetro P, ahora vamos a buscar la ecuación de la parábola en función del parámetro P. Entonces, la ecuación de la parábola, ¿qué forma tiene? Entonces diremos lo siguiente. Tenemos que la ecuación de la parábola que se abre hacia arriba. La parábola se abre hacia arriba, está en todo el eje Y, empezamos con X. X menos la abscisa 0 elevado al cuadrado es igual positivo, porque se abre hacia arriba, 4 veces el parámetro P por Y menos 4.
Entonces, el parámetro P tiene como ecuación x al cuadrado es igual a 4P por y menos 4. Esta ecuación está en función del parámetro. Para poder encontrar ese parámetro, se busca cualquier punto de la gráfica que se conozca su abscisa y su ordenada. Entonces, podemos hallar las coordenadas del punto A y las coordenadas del punto B. Como nos dicen que todo ese puente mide 24 metros. La distancia entre el punto M y el punto N es 24. Pero el eje Y, que es el eje focal, es un eje de simetría. Entonces, necesariamente esta longitud, vamos a colocar así. Todo resultó siendo 24, ¿no? Entonces, todo viene a ser 24. Entonces, diremos lo siguiente. La distancia del centro al punto M resulta igual a la misma distancia del centro al punto N. Entonces, vale cadena y también va a resultar siendo cadena. Como todo es 24, le corresponde 12 y también resulta igual a 12. Entonces, las coordenadas del punto B. Conviene trabajar con coordenadas positivas. Entonces, ese punto B, ¿qué coordenadas tiene? Avanzamos a derecha 12 y luego subimos 20. Pero ese punto, ¿a dónde pertenece? Pertenece a la parábola. Entonces, vamos a colocar aquí como segundo paso. Entonces diremos como segundo paso, el punto B de coordenadas 12,20 pertenece a la parábola. Si pertenece a la parábola, debe satisfacer la ecuación de la parábola. ¿Qué es la ecuación de la parábola? X al cuadrado igual a 4P. X al cuadrado viene a ser 12. 12 al cuadrado resulta igual positivo 4P por Y. Y viene a ser 20 menos 4. Entonces nos va a quedar 144. 144 es igual a 4P por 16. Entonces de aquí desarrollando sería el valor de P, o sería el valor de 4P, ¿no? ¿Cuánto sería? A ver, nos queda 16, 144. Vamos a esperar. 144 igual a 4P por 16. Mitad sería justamente 72, mitad sería 8 y 72 sería 9, ¿no? A ver, 16 por 9 sería 50, sí, 16, sería 9. Entonces, de aquí desarrollando, 4P va a resultar siendo igual a 9. Entonces, nosotros ya encontramos que ese 4P es igual a 9. Entonces, ya podemos hallar la ecuación de la parábola. Entonces, diremos la ecuación de la parábola, ¿qué forma tiene? Entonces, la parábola es de la forma x al cuadrado es igual. Entonces colocamos aquí. Entonces la ecuación de la parábola es x al cuadrado es igual a 4p, que es 9, ¿por quién? Por y menos 4. Entonces vendría a ser la ecuación de nuestra parábola. Entonces, ya he encontrado la ecuación de la parábola, como tercer paso es justamente colocar nuestra incógnita en un punto de la gráfica. Entonces, como nosotros queremos hallar la longitud del tensor, queremos hallar toda esta longitud PQ. Como se quiere hallar esa longitud PQ, y vamos a colocar que sea, por ejemplo, una longitud H, una altura H. Entonces podemos hallar las coordenadas del punto P. Ese punto P, ¿cuánto avanzamos del 0,0 al punto Q? Se observa que este ángulo es de 90 grados.
Entonces, como la longitud QN vale 6, entonces necesariamente la longitud OQ es la diferencia que va a ser 6. Entonces, ese punto P, ¿qué coordenadas tiene? Avanzamos a derecha 6 y subimos H. Entonces, colocamos aquí como tercer paso. Como tercer paso, ese punto P de coordenadas 6, H pertenece a la parábola. Si pertenece a la parábola, entonces debe satisfacer la ecuación de la parábola. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en vez de X colocamos 6. 6 al cuadrado es igual a 9 por Y. En vez de Y colocamos H. H menos 4. Entonces nos va a quedar 36. 36 es igual a 9. Se va a cancelar, ¿no? A ver, un minuto. Si es 6 o... Ya. A ver, vamos a ver. Mm, mm.
Entonces sería 9 por h menos 9 por 4, 36. Pasamos al otro lado, sería 72. 72 es igual a 9h, pasamos a dividir y la altura va a resultar siendo, aquí nos va a quedar, sería 72 sobre 9, que va a resultar siendo 8, ¿no? Entonces, la altura resulta igual a 8. Entonces, la respuesta va a resultar siendo igual a 8 metros.
vamos a ver el siguiente ejercicio. El ejercicio 4 nos dicen, en la figura se muestra la entrada de un peaje, cuya estructura es una semielipse con 3 carriles igualmente espaciados por los focos F1 y F2. Si las columnas verticales que miden 4 metros están ubicadas en los focos, hay el ancho en la base de la estructura de la entrada semielíptica. Entonces nos dicen que en esa estructura, o sea, nos dice que el gráfico se trata de la entrada de un peaje cuya estructura es una semielipse con 3 carriles igualmente espaciados. Entonces, igualmente espaciados quiere decir que esta longitud es igual a esta otra longitud, igual a esta otra longitud, igualmente espaciados. Si las columnas verticales miden 4 metros, estas columnas verticales, como son verticales, son perpendiculares a la base, 90 grados, este ángulo también es de 90 grados. Y esa longitud va a resultar igual a 4. Vale 4 y también resulta siendo 4. Luego nos dicen que si las columnas verticales que miden 4 están ubicadas en los focos, entonces este punto foco 1 y este otro punto foco 2. Entonces, ¿qué nos preguntan? Hay el ancho en la base de la estructura de la entrada semielíptica. Entonces nos están preguntando por el ancho en la base. Entonces nos preguntan por ese ancho. Nos preguntan, hay el ancho en la base de la estructura de la entrada semielíptica. Entonces, para poder hallar ese ancho, nuevamente, el primer paso es la ubicación de nuestro plano cartesiano en el punto medio de los segmentos que unen ambos focos, ¿no? Como estas 3 longitudes son iguales, entonces ubicamos punto medio en ese segmento. Entonces, aproximadamente ubicamos aquí punto medio y en ese punto medio vamos a trazar nuestro eje X. Trazamos nuestro eje X y luego vamos a trazar nuestro eje Y. Trazamos nuestro eje Y. El eje X y el eje Y. Ambos ejes son perpendiculares y este ángulo va a resultar siendo es el origen de coordenadas, el 0,0. Ese ángulo es de 90 grados, ¿no? Entonces, necesariamente, esta longitud es igual a esta otra longitud. Entonces, como no conocemos, vamos a colocar que sea de longitud. Colocamos que sea de longitud X o M. Vamos a colocar que sea de longitud M. Bien, resultó siendo M. Entonces, toda esa longitud es 2X, 2M, ¿no? 2M. Pero hay un detalle, la distancia del centro hacia los focos es la constante C, ¿no? Entonces, en realidad, como este punto es el 0,0 y se trata de una semielipse, la distancia del centro al foco 1 viene a ser la constante C. Constante C, la distancia del centro al foco 2 es la constante C. Entonces, todo zigzag viene a ser 12, resulta igual a 12 y también va a resultar igual a 2C. Entonces, ahora buscamos la ecuación de la elipse. Y el valor de θ, que viene a ser todo nuestro eje mayor, ¿no? O sea, para la elipse, este punto nos representa el vértice 1 y nos representa el vértice 2.
como este punto es el centro, entonces esta longitud es igual a esta otra longitud. Entonces, ¿qué sería? Todo viene a ser 2A, entonces vale A y también resulta siendo A. Pero ¿a qué resulta el gráfico? A es igual a 12 más C sería 13. Entonces se observa que el valor de A es igual a 13. Entonces, para esa elipse, colocamos aquí, entonces iremos para nuestra elipse. Nosotros conocemos las coordenadas del centro. Entonces, ese centro es el origen de coordenadas, el 0,0. Es el punto O, que es el 0,0.
Entonces, el centro es el 0,0 y para poder hallar la ecuación de esa elipse se necesita la constante A, pero la constante A resulta igual a 3D. Y también necesitamos la constante B. Entonces, la ecuación de la elipse, ¿qué forma va a tener? Será como la elipse es de forma horizontal. ¿Y cómo sabemos que es de forma horizontal? Porque toda esta longitud, ¿no? Es V1 y V2, viene a ser 2A, y esta longitud viene a ser nuestro eje menor, mi eje menor que va a ser B nada más. Entonces será de la forma X menos la abscisa del centro elevado al cuadrado, más Y menos la ordenada del centro elevado al cuadrado es igual a 1. Ahora colocamos aquí denominador, denominador. Como la elipse es de forma horizontal, el mayor de las constantes, que es A. Entonces, ese mayor va a resultar siendo 3C al cuadrado, resulta siendo 9C elevado al cuadrado. Y debajo de Y colocamos el B elevado al cuadrado. Entonces, ahora nosotros vamos a buscar justamente las coordenadas de ese punto B. Podemos hallar las coordenadas del punto B. Entonces aquí vamos a buscar las coordenadas del punto B. Estamos en el 0,0. ¿Cuánto avanzamos? Avanzamos hacia la derecha C unidades y subimos 4. Entonces, ese punto B es de coordenadas C,4. Entonces, colocamos aquí como un segundo paso. El punto B de coordenadas C,4 pertenece a la elipse. Si pertenece a la elipse, debe satisfacer esta ecuación. Entonces, reemplazamos, ¿no? Entonces se reemplaza. En vez de X, colocamos C. Entonces nos va a quedar C menos 0, simplemente C elevado al cuadrado sobre 9C elevado al cuadrado. Y aquí nos va a quedar más Y, pero Y viene a ser 4. 4 elevado al cuadrado. 4 menos 0 elevado al cuadrado. 4 al cuadrado sobre B elevado al cuadrado. Esto resulta igual a 1. Entonces, de aquí operando, se cancela el valor de C. C cuadrado con C cuadrado. Y de aquí encontramos el valor de B. Entonces, nos queda finalmente B va a resultar 16. Resulta como 16 sobre B cuadrado. Esto es igual a 1 menos 1 noveno. Entonces nos queda 9 por 1, 9 menos 1, 8. 8 novenos. Entonces nuevamente aquí será octava 1, octava 2. Entonces B cuadrado resulta igual a 2 por 9, 18. Entonces acabamos de encontrar que B cuadrado va a ser igual a 18. Conociendo el B cuadrado que resulta igual a 18, B cuadrado resulta igual a 18. Entonces, la ecuación de la elipse. Entonces, ya conocemos B, pero como queremos hallar el ancho de la base, que viene a ser igual a 6C, queremos hallar el valor de C, entonces podemos aplicar Pitágoras. Entonces, se cumple en toda elipse, ¿no? Entonces, iremos como tercer paso, entonces, aplicando propiedad. Siempre nuestra constante, la constante A elevado al cuadrado es igual a B elevado al cuadrado más la constante C elevado al cuadrado. El A cuadrado sería 9C. Entonces reemplazamos y nos queda de la forma. A cuadrado viene a ser 9C elevado al cuadrado es igual a B cuadrado. B cuadrado viene a ser 18 más C al cuadrado. Empezamos a restar. 8C cuadrado es igual a 18. Entonces, el valor de, nos queda aquí mitad
mitad va a resultar siendo 9, ¿no? 9/4. Entonces, el valor de C. Entonces, de aquí operando, el valor de C. Nos queda mitad 4, mitad 9, 9/4. Raíz cuadrada, el valor de C es igual a 3/2. Entonces, ya encontramos que C resulta siendo igual a 3/2. Pero nosotros que estamos buscando todo el ancho, ¿no? Entonces diremos aquí el ancho de la estructura. El ancho de la estructura, de esa estructura, resultó siendo igual a 13 más 13. O sea, es 2A igual a 6C. Entonces, 6C resulta 6 por 3/2. Por 3/2. Entonces, nos quedaría mitad 1, mitad 3, 9. La respuesta viene a ser 9 metros. Sería justamente el ejercicio 4. El ejercicio 5. En el ejercicio 5, me dicen en la figura, F1 y F2 son los focos. F1 y F2 son focos de la elipse. Y nos dan por dato que la longitud AB es igual a 20 metros. Entonces, desde el punto A hasta el punto B. Entonces, desde el punto A hasta el punto B va a resultar igual a 20 metros. Hay el menor valor entero de esa suma. Entonces, la elipse es de forma horizontal. Entonces, necesariamente A y B son los vértices. Por lo tanto, el eje mayor viene a ser AB. Y por tanto, ese AB resultó siendo igual a 20. Entonces, el gráfico 2A resulta igual a 20. Entonces ya conocemos el valor de A, que va a resultar siendo 10, ¿no? Entonces, como nosotros queremos hallar el menor valor entero de esta suma, desde el punto F1 al punto Q, más esta otra longitud. Queremos hallar ese menor valor entero. Entonces, ¿qué se observa? Observamos que el punto M como el punto N pertenecen a la elipse. Entonces, para cualquiera de ellos, ¿no? Vamos a tomar para el punto N. Entonces, este punto N pertenece a la elipse. Entonces, se observa que el punto N pertenece a la elipse. Entonces, que se cumple que la distancia del punto N al foco 1 más la distancia del punto N al foco 2. Entonces, más la distancia. Entonces diremos la distancia del punto N al foco 1 más la distancia del punto N al foco 2.
Esta suma de distancias va a resultar siendo, por la definición de elipse, 2A. 2A resulta igual a 20. Pero también podemos observar del gráfico. Del gráfico es claro observar que toda esta suma de azul es menor que la suma de rojo, ¿no es cierto? Entonces, diremos, en el gráfico se observa que la suma de azul, esa longitud F1N más NF2, esa suma es menor que la suma de F1 a Q más Q a F2. ¿Correcto? Pero esta suma, ¿cuánto vale? Toda esta suma resultó siendo igual a 20. Por dato, vale 20. 20 es menor que F1Q más que más QF2. Y esa es la suma que nosotros queremos hallar. Esa suma es mayor que 20. Entonces, ¿cuáles son los posibles valores? Entonces, los posibles valores para esta suma va a resultar siendo 21, 22, 23 y así sucesivamente. A nosotros que nos preguntan por el menor valor entero. Seguiremos, por lo tanto, la suma de F1 a Q más Q F2. Entonces, esa suma menor valor entero resulta igual a 21 metros. La respuesta viene a ser la alternativa E nada más. Viene a ser el ejercicio C.